¿Qué tal, compañeros, profesor? Este es el video correspondiente al equipo conformado por Kawich Chaule Jessica, Mora Teodoro Fabián y Espinosa Chan Mario, para la materia de mecanización, automatización y principios de robótica, y corresponde a la solución del ejercicio 10 que lleva por título Vibrador para botes de pintura. Los objetivos son los siguientes enunciados: accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto, utilización de una válvula de rodillo en la posición central de la carrera del vástago, realización de un movimiento alternativo del pistón, reconocer que la frecuencia de oscilación depende del caudal del aire y memorización de una señal de entrada con una válvula biestable o válvula de 5-2 de doble pilotaje. Para la descripción del problema tenemos lo siguiente: una vez que se han vertido en un bote las pinturas líquidas con los correspondientes colores solicitados, se mezclan en la máquina vibradora. Al accionar un pulsador, el cilindro 1.0 que se haya avanzado retrocede completamente y ejecuta un movimiento alternativo de vaivén en la zona posterior de la carrera. El vaivén está limitado por una válvula de rodillo en la posición final retraída y por una segunda válvula de rodillo en el centro de la carrera. La frecuencia de la oscilación puede ajustarse entre ciertos límites, variando la presión y con ello también el caudal de aire de alimentación. Ajustar a una presión de P igual a 4 bar o igual a 400 kilopascales. Después de un tiempo determinado, la vibración se desconecta. El cilindro de doble efecto avanza completamente y acciona una tercera válvula de rodillo. Fijar un tiempo de vibración de T igual a 5 segundos. Aquí podemos encontrar el listado de variables que utilizamos para nuestra solución. Conforme vayamos explicando en la simulación el proceso, pues iremos explicando también cada una de estas variables. Y procederemos a abrir la simulación. Aquí tenemos la simulación y comenzaremos desde lo principal, que es el cilindro de doble efecto. El propósito de esta práctica es generar un movimiento alternativo mediante sensores mecánicos o rodillos que se ubican en diferentes posiciones de la carrera del cilindro, ¿cierto? Entonces tenemos aquí en la carrera de nuestro rodillo unas etiquetas que nos servirán para accionar y detener los componentes durante el proceso. La marca S0 y la marca S4 corresponden a rodillos que se encuentran en la posición final retraída de la carrera del cilindro, y los sensores S1 y S3 son los que se encuentran en la posición central de la carrera de nuestro cilindro. Entonces, estos cuatro sensores son los que van a determinar el movimiento de vaivén de nuestro cilindro, o el movimiento alternativo de nuestro cilindro, que nos sirve para simular la revoltura de un bote de pintura, de los líquidos que se encuentran dentro de un bote de pintura. Y la marca S2 corresponde a un rodillo o sensor mecánico que se encuentra en la posición final extraída de nuestro cilindro. Este sensor lo único que nos va a indicar es que hemos terminado el proceso de revoltura y estamos listos para colocar un bote nuevo y revolver ese bote bajo otro proceso de movimiento, ¿no? Ahora, tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, que están justo debajo de nuestro cilindro de doble efecto. Estos nos ayudan a identificar el avance y el retroceso de este cilindro. Para el avance, etiquetamos con la letra A, y para el retroceso etiquetamos con la letra B. Justo debajo de estos dos puntos encontramos dos válvulas de 3 vías y 2 estados con accionamiento mecánico por rodillos y retorno de muelle. Estas dos válvulas son normalmente abiertas y nos sirven para cortar el flujo en un canal y permitir el paso de inyección de aire en el canal opuesto. Esto nos asegura que solamente tengamos un flujo de aire solamente en una parte del cilindro, ¿cierto? Esto nos evita que tengamos un choque de señales, por así decirlo.
que nos dé un mal funcionamiento en el cilindro. Ahora, debajo de esta parte del diagrama tenemos nuestra válvula de cinco vías y dos estados por accionamiento de doble pilotaje. Vamos a explicar cada uno de estos dos pilotajes, pero de forma sencilla. El accionamiento izquierdo de nuestra válvula 5.2 determinará el retroceso de nuestro cilindro y el pilotaje derecho determinará el avance de nuestro cilindro. Entonces, una vez dicho esto, procederemos a explicar cómo funciona cada uno de los pilotajes. Si nos remontamos al lado, eh, si nos enfocamos, perdón, al lado izquierdo de la válvula 5.2, encontraremos pues todo lo que nos acciona el, el retroceso, ¿no? El componente principal es una válvula selectora. ¿Por qué es una válvula selectora? Nosotros necesitamos una u otra señal, ¿no? Funciona como una compuerta OR. Necesitamos una señal de un lado o de otro, ¿no? ¿Qué implica esto? Del lado izquierdo nosotros vamos a tener la señal para activar esa válvula selectora cuando iniciamos el proceso. Y del lado derecho de esa válvula selectora tendremos los componentes que necesitaremos para el movimiento de intermitencia o el retroceso en la intermitencia de nuestro cilindro. Entonces, unas son las condiciones iniciales y las otras envían una señal la parte intermedia del proceso, ¿no? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos una válvula de simultaneidad que pues requiere dos señales para ser activa, enviar una señal activa. En este caso pues necesitamos una señal por el botón de Start y una señal por el rodillo S2. El rodillo S2 es el rodillo que se encuentra al final de la posición, en la posición final extraída de nuestro cilindro y siempre va a estar activa al inicio del proceso porque la práctica nos pide que se encuentre el cilindro extraído para colocar el bote de pintura. Entonces, para activar el inicio de la revoltura de la pintura necesitamos apretar el botón Start y como vemos cambiará, bueno, o enviará una señal a la válvula de simultaneidad que posteriormente activará la válvula selectora y a su vez la válvula selectora cambiará de estado nuestra válvula de 5 vías para que nosotros podamos retroceder el cilindro y comenzar el vaivén, ¿no? Entonces, si nosotros apretamos el botón Start, vemos cómo retrocede, ¿no? Esto nada más es para una parte del proceso. Pero bueno, ahí ya vimos cómo es el primer retroceso en el inicio del vaivén. Después de eso ya no volvemos a apretar el botón Start ni volvemos a necesitar la válvula de simultaneidad hasta que iniciamos la revoltura de otro bote diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve la válvula selectora? La válvula selectora nos permite tener otro tipo de señal que manejamos con otro rodillo. En este caso sería el rodillo S1, que es el que se encuentra justo a la mitad de la carrera. Esto quiere decir que cuando se activa nosotros hemos comenzado el movimiento de vaivén. Entonces esta válvula, por así decirlo, del lado derecho obtiene la señal necesaria para los retrocesos en el vaivén nada más del cilindro. Entonces, aquí ya explicamos el lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho del pilotaje tenemos estos componentes de aquí, ¿no? Tenemos una válvula de 3 vías y 2 estados con accionamiento mecánico por rodillos y retorno de muelle. Esta válvula de aquí está condicionada al rodillo S0 y el rodillo S0 se encuentra justamente al inicio de la carrera de nuestro cilindro. Entonces, cuando nosotros activamos el sensor S0, provocamos el movimiento de avance en la intermitencia de nuestro cilindro. Entonces, vamos a explicar un poco la intermitencia del por qué tenemos T1 y T2. T1 lo que genera es un
impulso para que cambiemos de estado nuestra válvula 5.2 y provoquemos el avance de nuestro cilindro. Esto es un componente necesario para la intermitencia, simplemente. Como ustedes saben, la válvula de deceleración pues requiere tener un cierto volumen acumulado, que en este caso es de 0.1 litros para que emita su señal. Una vez que emite su señal, provoca el avance hacia la mitad de la carrera del cilindro, como lo solicita la práctica. Entonces aquí comenzamos con el movimiento alternativo. Una vez que llega a la mitad del recorrido, activa S1, y S1 lo que hace es activar a su vez el retroceso del cilindro. Entonces esto provoca un vaivén, ¿no? Estos son los componentes que provocan ese movimiento, y este temporizador 2 nos ayuda a cortar por completo el vaivén y terminar el proceso de revoltura. Entonces, esta válvula de deceleración va acumulando volumen en este caso de aire, cada vez que pasa aire comprimido por la vía B de nuestro cilindro de doble efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que después de ciertos movimientos de vaivén, o sea, después de los movimientos ocurridos en 5 segundos del proceso, este temporizador, bueno, esta válvula de aceleración, envía una señal hacia cut-off. Cut-off es una válvula de 3 vías y 2 estados con retorno de muelle, normalmente abierta, que nos sirve para eliminar todas las señales que le llegan a nuestra válvula selectora. Nuestra válvula selectora es la encargada de generar también el movimiento de vaivén, y si nosotros ya no tenemos aire comprimido que active esta válvula, pues se detiene el movimiento, y una vez que se detiene el movimiento, lo único que queda es que nuestra válvula de 5.2 tenga inyección del aire de la fuente de alimentación directamente y vuelva a extraer nuestro cilindro de doble efecto para que se pueda, por así decirlo, poner otro bote de pintura e iniciar un proceso de revoltura diferente. Entonces, para que esto se aprecie un poco mejor, vamos a simularlo. Oprimimos Start y solo lo oprimimos una vez, y después de eso vamos a ver cómo el sistema funciona con la memoria que nos solicita la práctica, ¿no? Damos Start, funciona con la memoria, hacemos vaivenes, y después de 5 segundos cut-off se mueve y ya no inyecta ningún tipo de señal que permita el vaivén. Entonces, una vez que ya no se permite el vaivén, la fuente de alimentación que tenemos aquí arriba inyecta aire para que nuestro cilindro quede otra vez totalmente extraído. En la práctica se menciona que también necesitamos trabajar a una presión de 4 bar, y en este regulador de presión eso tenemos una presión nominal de 4 bar, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo cumplimos con los objetivos de la práctica. Realizamos una memoria para el movimiento del vaivén, utilizamos rodillos a la mitad del recorrido del cilindro, y entendemos cómo el caudal puede afectar o provocar un movimiento alternativo, ¿no? Entonces vemos la simulación nuevamente, vemos que oprimimos una vez el botón de Start, únicamente una vez, después se genera la memoria, y después de 5 segundos, cut-off se mueve, ya no hay señal para el movimiento de vaivén, y extraemos nuevamente nuestro cilindro por completo. Entonces, una vez explicada la simulación, pasamos a las tablas de verdad. Para las tablas de verdad, nos enfocamos en dos condiciones iniciales, ¿no? Que son el avance y el retroceso de nuestro cilindro. Para el retroceso, que está determinado por el punto B aquí en nuestro cilindro, tenemos la siguiente tabla de verdad. Nos vamos a enfocar en las dos condiciones principales que nos generan un retroceso, ¿no? Que son estas dos de acá, las que activan nuestra válvula selectora, las condiciones de inicio y las condiciones de la memoria, ¿no? Entonces,
bueno, de la memoria en la parte del retroceso. Aquí tenemos que para una señal activa en B necesitamos tener otras dos señales, que es S1 y cutoff. S1 y cutoff están justamente en esta parte, que son las que generan el movimiento de vaivén, y del otro lado necesitamos start y el rodillo S2 para comenzar el proceso de revoltura. Y esta condición la encontramos justamente por aquí. En esta parte que voy a iluminar, aquí encontramos que para que B se encuentre activo, necesitamos start y S2 activos también, que son estos start y S2, ¿cierto? Y para el avance de nuestro cilindro únicamente necesitamos señal en S0 que nos permite inyectar aire, justo como tenemos aquí, ¿cierto? En el pilotaje derecho de nuestra válvula 5.2. Entonces aquí podemos ver las condiciones que necesitamos para avanzar y retroceder. Ahora, aquí tenemos el esquema de la solución que ya explicamos en la práctica. Y debajo de él tenemos el diagrama de fase-estado. Aquí podemos ver los movimientos que realizan, o bueno, las señales que tenemos activas durante las diferentes partes del proceso. La línea roja de hasta arriba nos indica el desplazamiento del cilindro y como podemos ver, la línea se encuentra justo hasta arriba porque nuestro cilindro comienza totalmente extraído. Entonces, durante 5 segundos vemos un movimiento de intermitencia, que son los picos que llegan hasta la mitad del desplazamiento, que es el proceso de revoltura, y una vez transcurridos esos 5 segundos se vuelve a extraer completamente el cilindro. Ahora, tenemos las marcas de los rodillos S0 y las marcas de los rodillos S4. Estos dos rodillos nos indican, uno, la posición inicial retraída de nuestro cilindro. Entonces estos dos sensores son los que se encargan de mandar la señal del avance de nuestro cilindro. Y los sensores S1 y S3, como se encuentran a la mitad de la carrera, son los sensores mecánicos que nos ayudan a activar el retroceso, ¿no?, de nuestro cilindro. Entonces, estos sensores como que se encargan de activar el proceso opuesto que debe de realizar, ¿no? Si nuestros sensores de la posición final retraída están activos, quiere decir que el cilindro requiere avanzar. Y si el cilindro está avanzado hacia la mitad del recorrido, requerimos retrocederlo otra vez, ¿no?, para que se genere el movimiento de vaivén. Y el único sensor que vemos que nada más se activa y se desactiva una vez es el S2. Y esto se debe a que es el sensor que se encuentra al final de la carrera. Entonces solamente se va a encontrar activo una vez que se haya terminado el proceso de revoltura de la pintura. ¿Ok? Y hasta abajo tenemos el botón de Start, que como vemos solamente se encuentra activo en un pequeño momento del proceso, que es justo el pulso que se requiere para iniciar todo el proceso de revoltura. Y aquí abajo tenemos la línea de nuestra válvula cut-off, que nos ayuda a ver cómo se mueve esa válvula que nos termina el proceso. Esta es la explicación en forma de texto, y esta es la práctica correspondiente al ejercicio, el video correspondiente a la práctica 10, que lleva por título Vibrador para botes de pintura, a cargo del equipo conformado por Kawich Chablé, Mora Teodoro y Espinosa Chan. Muchas gracias.